Floricanto presenta. Número 175. ¿En qué consiste la misión de los apóstoles? La palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a 12 de entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndoles en testigos escogidos de su resurrección y en fundamentos de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión, al decirles: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Por lo tanto, ¿qué significa la palabra apóstol? Enviado, es la traducción literal al castellano de esa palabra, enviado. Ese texto de Juan 20:21, ese momento en el que Jesús se muestra resucitado a los apóstoles en ese lugar entrañable del cenáculo, cuando les dice: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, recibid el Espíritu Santo. Es un momento en el que se está produciendo el envío. El Padre envió a Jesús. Jesús es apóstol del Padre, y los 12 pasan a ser apóstoles enviados de Jesucristo, hasta el punto de que en Mateo 10:40 dice, como consecuencia lógica, ¿no? Si Jesús ha dicho: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, pues en Mateo 10:40, fijaros cómo dice: el que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es lo lógico. Recibir a los apóstoles, como han sido enviados por Cristo, es recibir a Cristo, y recibir a Cristo es recibir al Padre. Porque el Padre es enviado, porque Cristo es enviado por el Padre, y porque los apóstoles son enviados por Jesucristo. Por lo tanto, apóstol significa enviado. Tenemos que guardar esa palabra bien grabada en nuestro corazón. Especialmente cuando la referimos a los apóstoles, porque Jesús los ha elegido y los ha instituido. Hay una institución. Llamó a los que él quiso, pero además los instituyó en 12. Tan importante era el número 12 que, como decíamos en algún programa anterior, cuando faltó Judas había que reemplazarlo, porque tenían que ser 12. Los constituyó en 12, en colegio apostólico, porque 12 eran las tribus de Israel, y de esta manera, ¿no?, es como él los envió. Importante lo siguiente, el estilo de ese envío. Los envía, pero no desentendiéndose de ellos, no, sino permaneciendo asociados a quien les ha enviado. Porque uno podría decir: bueno, les envío y ya me desentiendo de ellos hasta que vuelvan, ¿no? No. Es un envío en el que quien envía permanece asociado a la misión. Igual que dice Jesús, ¿no?, con respecto al envío que él ha recibido del Padre: el Hijo no hace nada por su cuenta, sino lo que oye al Padre es lo que el Hijo realiza. Eso está en el capítulo 5 de San Juan. El Padre ha enviado al Hijo, pero el Hijo no hace nada por su cuenta. Tiene continua comunicación con el Padre. Por eso Jesús oraba tanto, tenía esa unión con el Padre, se levantaba de madrugada, y el Hijo no hacía nada por su cuenta, sino que lo que el Padre le indicaba en ese diálogo intratrinitario entre el Padre y el Hijo, eso es lo que Jesús, ¿no?, llevaba a cabo. Bueno, pues lo mismo tiene que pasar si ese era el hilo de comunicación continuo, ininterrumpido entre el Padre y Jesús. Lo mismo tiene que ocurrir entre Jesús y los apóstoles y los enviados. Y Jesús utiliza el ejemplo de la vid y los sarmientos en el capítulo 15 de San Juan, donde dice: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Como los sarmientos no pueden dar frutos si se separan de la vid, no sirven más que se secan y para quemarlos, así tampoco vosotros no podéis dar fruto si os separáis de mí. Igual que el Hijo tenía un hilo continuo de unión con el Padre,
los que hemos sido enviados por Jesucristo tenemos que tener una unión continua, como ese sarmiento que está recibiendo la savia de la vid. Si nos separamos de Cristo nos secamos, nuestro envío se ha interrumpido, Por lo tanto, esto tiene que configurar nuestro estilo, nuestra forma de ser. Nosotros no somos unos enviados en el sentido de que nos han dado una encomienda y ahora buscamos el protagonismo y a ver cómo lo hago y soy yo quien realiza o lleva a cabo este montaje. Eso no es entender nada. Eso es no percatarnos de que somos ministros de Cristo, somos embajadores suyos. Y un ministro, un embajador no hace nada por cuenta propia. No busca un protagonismo que no lo tiene. Jesucristo es el protagonista de la misión, el Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Y nosotros tenemos que, en nuestra manera de hacer las cosas, subrayarlo, ¿no? Como San Juan Bautista, conviene que yo decrezca para que Jesús crezca. En ese no ponernos nosotros en el medio, sino ser sacramento de Cristo, ¿no? Por lo tanto, la misión de la Iglesia está totalmente caracterizada porque Cristo está en ella, en los que ha enviado. De hecho, cuando Jesús dice en la conclusión del Evangelio de Mateo, id por todo el mundo, predicando el Evangelio y bautizando, él dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que somos testigos de Jesús, pero es Jesús mismo el que lleva adelante la misión. Las dos cosas son ciertas, ¿no? Somos ministros suyos, pero al mismo tiempo Cristo está actuando, Él en persona. Ambas cosas son verdad. Esto también tiene que marcar nuestro estilo en el sentido de que entendemos que la misión no es nuestra, la misión es de Jesucristo. Y nosotros no se termina con nosotros. Cuando nosotros marchemos de esta vida, pues vendrán quien coja ese testigo de ser ministro de Cristo, ¿no? Y tenemos que pensar en esa sucesión y hacer las cosas y pensar en la vida de la Iglesia, no como si conmigo terminase la vida de la Iglesia, sino pensar siempre en esa sucesión, en quienes vengan, en facilitar las cosas a quienes vengan detrás de nosotros. Eso es un punto muy importante para entender que es Cristo quien debe de reinar y no mi protagonismo. Pensar en quien tiene que venir después a continuar esta misión para ser testigos de Jesucristo.